gusto, amigos de Canal 8, de estar una vez más frente a ustedes para conducir una nueva entrega de Edición Ilimitada y Diálogos Cruzados. Como de costumbre, comenzamos el programa diciéndoles qué vamos a compartir a lo largo de estas 2 horas de programa. Ya inmediatamente después de este previo comentario, vamos a estar compartiendo el microinformativo del equipo en representación de jubilados y pensionistas en el directorio del BPS, a cargo de su directora, la señora María Elena Lloveras. En el bloque siguiente vamos a compartir un diálogo con la profesora Selva Chirico, quien ya ha estado en varias oportunidades aquí en el programa y ya anda por ahí detrás de cámaras, y con ella vamos a estar hablando sobre esa efeméride tan importante, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Sus orígenes, qué conquistas hubo que pelear para conseguir a lo largo de la historia, tanto en nuestro país como en el mundo también. Y después de las 22 horas venimos con el segmento denominado Diálogos Cruzados. En esta oportunidad estarán compartiendo mesa conmigo Carlos Julio Esteves del Partido Nacional y Ricardo Giorello del Frente Amplio, para hablar de temas que nos interesan a todos los riverenses fundamentalmente. Por consiguiente, les sugiero que se queden en Canal 8 para compartir esta que considero será una programación más que interesante. Ya sin más preámbulos, entonces vamos a ver el microinformativo del BPS con la directora María Emilia Lloveras. Buenos días, estimada audiencia. Nuevamente presente con ustedes y para brindarles la siguiente información. El 19 de febrero se firmó un convenio entre Banco de Previsión Social y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Este convenio es con el propósito de realizar rejuntas médicas por una patología bastante frecuente hoy en las personas activas, que es la fibromialgia. Existen alrededor de unos 300 expedientes en estudio y el Banco de Previsión Social carece de los médicos apropiados para esa evaluación y definir el baremo a los efectos de adjudicar una jubilación por discapacidad o una pensión por discapacidad. Este convenio se firmó, repito, en el ámbito de la Facultad de Medicina, y quienes estaban presentes en ese momento era el expresidente del BPS, el señor Alfredo Cabrera, y el decano de la facultad, el señor Arturo Briva. Debemos recordar además una fecha muy importante, que es el Día Mundial de la Justicia Social. Fue el 20 de febrero y lo que nosotros como personas mayores nos importa destacar es ser tratados con igualdad y respeto. La justicia social en Uruguay se basa en los principios de equidad, inclusión y derechos humanos. Y el rol del Estado es promover el bienestar de la población a través de políticas públicas a fin de reducir desigualdades y garantizar el acceso a los servicios esenciales como educación, salud, vivienda y seguridad social. Para nosotros es muy importante destacar esta fecha, ya que asegura a todas las personas mayores que puedan disfrutar de una vida digna, con acceso a los derechos humanos básicos, ¿verdad? En nuestro caso, salud, vivienda, educación y seguridad social. Otra fecha muy importante para destacar es el 28 de febrero, que fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y nosotros en el Uruguay tenemos el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras en Uruguay, que se llama CRENADECER. El CRENADECER, el objetivo que tiene es proporcionar atención especializada en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de personas con enfermedades poco frecuentes. Por eso son consideradas raras. Y las unidades de atención son la consulta, el seguimiento
de los pacientes con defectos congénitos y en enfermedades raras. La pesquisa neonatal es muy importante, ya lo mencionamos en otra oportunidad, y la detección temprana de enfermedades en los recién nacidos. Bien, esto es para nosotros un honor tener a Crenadecer. Es reconocido internacionalmente este centro porque hace ya alrededor de 30 años que está dentro de la órbita del Banco de Previsión Social y ayudando a muchas personas y niños y adolescentes que padecen esta dificultad, este tipo de discapacidad. Tenemos la esperanza que con el nuevo gobierno, Yamandu Orsi cumpla con algunas promesas que le hiciera ONASPU como presidenciable. Y entre estas promesas hace referencia a los aumentos jubilatorios, a la construcción de viviendas, a la atención de la salud y bueno, todo lo que tiene que ver con nosotros los mayores y que tenemos la necesidad de ser de alguna forma protegidos por la seguridad social. Así que para nosotros es una gran esperanza, expectativa y esperamos contar con lo prometido, que más adelante avanzaremos en este tema en forma temática. Y continuando con el tema, ustedes saben que comenzó el mes de la mujer y la ONU estableció como Día Mundial el 8 de marzo, en celebración por nosotros las mujeres y los derechos que hemos adquirido. Sobre todo a nivel del Uruguay, podemos mencionar que en la última década varias fueron las leyes que se promulgaron, pero nosotros queríamos destacar solo algunas de ellas, y que tienen que ver con derechos vinculados a la salud, derechos económicos y legales. Y entonces en este aspecto destacamos que en el sector privado se otorga medio horario para las madres que amamantan, se aprobó la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Esta ley reconoce otros tipos de violencia, además de la doméstica, que tipifica el femicidio, y el abuso sexual. El embarazo puede ser interrumpido legalmente hasta las 12 semanas de gestación por la vía voluntad de la mujer. El día libre, hoy la mujer tiene un día libre en su trabajo para realizar estudios ginecológicos como el Papá Nicolau y la mamografía. Bueno, y tantos otros que iremos destacando en el correr del mes. Pero nos importa informar también que desde el equipo de representación de jubilados y pensionistas y ONASPU vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Mujer, celebrándolo en el edificio Brena el día 11 de marzo, así que todas las mujeres están invitadas. Bueno, y por hoy concluimos. Muchas gracias por la atención y esperamos próximamente volvernos a encontrar. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Camisa transpirada. En Avenida Italia y Juan Antonio Fernández está Provisión Maranata, un completo autoservicio en el que vas a encontrar de todo para tu día a día, desde los artículos de limpieza hasta lo indispensable para la alimentación de la familia. Que alguien saque a
Y como si fuera poco, los fines de semana, el mejor asado de tira y los mejores chorizos. Asados con la mano incomparable de Leo. Andrea y Leo se esmeran para que, una vez que nos conozcas, no nos dejes más. Maranata está en Avenida Italia 2696, esquina Juan Antonio Fernández. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Acuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.
Bien, como se lo dijimos antes de la pausa, ya estamos aquí con la más que agradable visita de la profesora Selva Chirico, a quien enormemente le agradezco porque cada vez que acudo a ella, siempre está dispuesta a venir y contar cosas que, ahora fuera del micrófono, la charla que tuvimos, la verdad que si ustedes nos pudieran haber escuchado, se hubieran enganchado también seguramente. Gracias, Selva, realmente. No, siempre es un placer. Comunicar es lindo y es lo que hacemos los docentes. Exacto. El tema por el cual te convoqué hoy es para hablar sobre el 8M, pero si nos da tiempo vamos a hablar de alguna otra cosa también que estuvimos peloteando ahí por detrás de cámara, si te parece. ¿Cómo no? Ya. Selva, los orígenes del 8M pueden ser interpretados de diversas maneras. Hay varias bibliografías. La versión más conocida es que se origina en la famosa fábrica de textiles, donde murieron 100 y pico de mujeres, pero hay otra versión también que indica que el 8M empieza a conmemorarse en referencia o en recordación a una gran movilización que hubo precisamente ese día, 8 de marzo de 1917, en el marco de la Revolución Rusa. Aunque hubo otra anterior. Hubo varias, pero creo que son el 8 de marzo también. Ahí está. Sí, ahí está. Si tú me permitís, Dale, ¿cómo no? yo soy profesora de historia y voy a morir siendo profesora de historia, Bien, aunque sí. esté en otras tareas. Entonces a mí me gustaría empezar por definir qué es el feminismo, porque hoy en día... te lo iba a preguntar más adelante, así que dale, arranca no, con pero eso. yo me organizo Perfecto. con un plan lógico, digamos. Claro. Y algunas cosas las voy a leer porque estoy leyendo documentos, estoy leyendo textos, no estoy inventando ni imaginando. Fíjense lo que decían: el feminismo fue la ideología que aceleró la transición mental y material de las mujeres desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Y lo fue porque logró conjugar los valores sociales tradicionales con la nueva realidad social, permitiendo que hombres y mujeres aceptaran y asimilaran los cambios que se estaban convirtiendo en parte de la realidad cotidiana. Esa definición sigue existiendo y sigue siendo válida, aunque no quiere decir que previo a esto, que fue escrito mirando los comienzos del feminismo en el siglo XIX, no quiere decir que no hayan habido otros antecedentes. Por ejemplo, los franceses reconocen que su feminismo nació con la Revolución Francesa, porque la famosa toma de la Bastilla, le 14 juillet, la hicieron las mujeres. Claro. No fueron hombres, fueron mujeres. Y Olimpia de Gouges, que fue una de las impulsoras de la Revolución Francesa, se ocupó de hacer una declaración de derechos, no del hombre, del ciudadano, de la mujer y del ciudadano. Claro. Entonces, Olimpia decía, por ejemplo, en uno de los ítems de su declaración, que en parte recoge la de los hombres, porque no tenía por qué negarla, digamos, ¿no? Pero dice: la mujer nace libre y goza igual que el hombre de los derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto fue 1789, es decir, antes de lo que nosotros consideramos el nacimiento general del feminismo. ¿Eso sería una declaración de principios o sería una constatación de la realidad? Porque cuando dice que goza de los mismos derechos, si hasta ahora, digamos, que es difícil admitir... No, era una declaración bien. de intención, digamos, como fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí está, pues. Es decir, se comienza, pero ya había una mentalidad, había una mujer que pensaba esto y otras muchísimas que la acompañaron, como acompañaron la toma de la prisión de las Bastillas. Claro. ¿Ah? Hoy en día, ¿cómo ves el feminismo? Bueno, lo que pasa es que, basándonos en lo que habíamos leído recién, fíjate, el feminismo fue la ideología que aceleró la transición mental y material de las mujeres. Es decir, sigue habiendo feminismos porque sigue habiendo transiciones. Cada época tiene sus reclamos. Si en el 8 de marzo original, digamos, del siglo XIX, las mujeres, y de comienzo del siglo XX, ¿no?
mujeres buscaban igualdad, por ejemplo, con las sufragistas, igualdad en los derechos civiles, vamos a decir así, ¿no? Libertades en las condiciones de vida, derecho a recibir herencia y derecho a ejercer, que es otro aspecto muy importante, la sexualidad normal de una mujer, ¿no? Claro. ¿Normal en qué sentido? En que las mujeres estaban absolutamente constreñidas a lo que el marido quisiera hacer de ellas y lo que el padre hiciera de ellas. ¿Por qué? Porque si el marido la pedía en casamiento, no importaba si ella le gustaba, dejaba de gustar, si era una unión con un reviejo, con un aspecto horrible y una muchachita de 15, 16 años, cosa que se daba. Y menos también. Y que el padre la vendía a través de la institución de la dote. Entonces, bueno, esos son derechos que la mujer va a pelear y va a conseguir. Entonces, hoy en día, vamos a pelear por eso, no tendría sentido. Claro. El feminismo evoluciona y pide lo que tiene que pedir en este momento. Por ejemplo, tocan a una, tocan a todas, la consigna del otro día. Es natural si nosotros abrimos un diario o vemos la televisión. Sabemos que la violencia hacia las mujeres está muy, muy frecuente. Vi en la televisión montevideana al menos banderas de Palestina. Bueno, hay mujeres de Palestina muriendo. Vi algunos comentarios al respecto, sí, justamente porque había quien no entendía por qué las mujeres justamente levantaban esas banderas cuando en Palestina, y bueno, en el mundo musulmán, los derechos de las mujeres distan mucho de los que tenemos acá. Sí, ¿no? Pero se trata de la violencia hacia las mujeres, que esa era la consigna de este año. Ahora, tú dices, las mujeres árabes no gozan de los derechos. Bueno, también se está luchando, hay muchas, incluso han muerto periodistas, han muerto mujeres de las mismas nacionalidades árabes que defienden las libertades, que fueron libertades que ellas tuvieron y que las perdieron después que los ayatolás y toda esta cuestión religiosa tan trascendente. Y lo último, en Afganistán, que está habiendo un revisionismo muy exactamente, muy brutal, ¿no? Sí. Algunos derechos que se habían conseguido y están retrocediendo muchísimo. Sí. Hoy en día, Selva, te quiero hacer una pregunta que me contestes no como feminista, sino como un ser humano pensante. ¿A vos no te parece que en cierta medida se extralimita a veces los conceptos? Porque yo entiendo que se pretenda del feminismo igualdad de oportunidades, equidad de género, pero en ocasiones me da la sensación de que se va al otro extremo, que en lugar de un machismo a ultranza, que es la supremacía del hombre sobre la mujer, lo que algunas feministas pretenden es lo contrario. Se vio, o por lo menos tuve algunos testimonios en esta última marcha, donde hubo hombres que quisieron participar y los mandaron para el fondo porque entendían que tenía que ser una marcha de mujeres. A mí me hubiera encantado participar, no participé porque realmente estoy pasando unos momentos bastante complicados en mi familia y no pude participar. Pero no me hubiera agradado que me mandaran allá para el fondo por esa razón, porque era una marcha de mujeres. Planteé eso mismo en un diálogo con feministas de las que estaban en Montevideo, ¿no es verdad? Y me decían que ellas han tenido malas experiencias porque tanto hay hombres que acompañan a su pareja o van por la de él, por la de ellos, acompañando y estando conscientes de lo que buscan, cuando hay hombres que van también a molestar a mujeres y aprovechan la oportunidad. Sí, claro. Como hubo también un hombre perteneciente a una organización de extrema derecha que intentó buscar lío, vamos a decir, hablando. Lo vi también. Lo vi. Ahí está. Entonces, ellas como que tienen un poco de miedo. Yo les decía, yo no siento al hombre enemigo mío. De ninguna manera. He tenido
una vida laboral larga y he tenido cantidad de compañeros, amigos, y para mí son iguales. Lo mismo en la actividad política. Claro. No los concibo diferentes. Pero bueno, también hay mujeres que consideran que el hombre es superior. Sí, sin duda. Sí. Y lo que más me llama la atención es que si yo pensara en mujeres de avanzada edad, todavía me sería más fácil comprender. Pero veo mujeres muy jovencitas que también piensan de esa manera. O sea que se les ha inculcado muy bien. Y bueno, de ahí que entre los postulados de las feministas originales, y sobre todo en el Uruguay fue muy fuerte, la tendencia a declarar la educación como uno de los bienes principales, a no negarle a la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, la mujer sometida no se educa, de repente hasta no sabe ni leer ni escribir, era muy frecuente sobre todo en nuestro país, y bueno, es una mujer que no defiende ninguno de sus derechos, ni los más básicos. Admite la violencia de todas formas, ya sea porque la religión le impone y dice Dios lo quiso así, o porque upay patrón. Sí. Lo naturalizan, sí. Y hay una suerte de resignación a eso. Exactamente. Sí. Selva, entre todas las muchas, entonces, yo te mencionaba 8 de marzo. Mencioname entonces lo que tenés al respecto. Sí, porque en realidad hubo un 8 de marzo de 1857. Anterior. Muy anterior. Dice, miles de trabajadores textiles salieron a la calle de Nueva York con el lema Pan y Rosas. Protestaban por las míseras condiciones laborales y reivindicaban un recorte del horario y del fin del trabajo infantil. Es decir, ya era una reivindicación feminista. Y fue ese mismo día. Claro. Luego ocurre la desgracia que tú mencionaste de las obreras de la fábrica de Chicago, que fue en 1908, y como que esa coincidencia golpeó, ¿no? Y en el 8 de marzo de 1910, en la Conferencia Internacional de Socialista, que se celebró en Dinamarca, fue cuando se pensó en institucionalizar esa fecha, considerando los días anteriores que ya habían sucedido. Pero el 8 de marzo del 17, cuando ya estaba declarado el Día de la Mujer, por esa conferencia, las mujeres atraviesan un campo helado, con todo lo que eso supone, y en Rusia nada menos, para exigir sus derechos. Lo que se les concede es el derecho al sufragio, que es bastante. Ahora he visto también en las redes que hay gente que rechaza los movimientos feministas y dice porque son políticos. Sí, claro. Son, y es lógico que lo sean, tienen que serlo. Claro. Siempre lo fueron. El problema es que la eterna costumbre de vincular la palabra político a algo deleznable, cuando en realidad todo depende de la política. Lo que quieren estas personas es simplemente decir que responden a un sector o una ideología, que tampoco es así. Bueno, tampoco no es así. ¿Sabés por qué? Porque nunca hubo un movimiento de derecha feminista. Pero todos los movimientos. Pero por lo menos hay muchas mujeres de derecha que participan igual, ¿no? Por favor, claro. Por supuesto. Por ejemplo, Beatriz Argimón era una participante habitual. Exacto. Por decir una personalidad más que notoria, ¿no? Basta tener la cabeza abierta. Exacto. Ahora, si uno se cierra y considera que lo feminista es solo quitarse el sutién y andar desnuda o decir improperios al hombre, bueno, en ese caso nunca te vamos a convencer de que el feminismo fue importante para todos nosotros, porque una democracia sería muy renga si las mujeres no votaran todavía, como lo es decir, como no existe la democracia en los países árabes que estábamos mencionando, o en Afganistán. Claro. Y que, sin embargo, nuestro país mantiene buenas relaciones comerciales, ¿no? ¿Cómo no?
tema que daría para hablar muchísimo también, ¿no? ya que hablaste de democracias y de dictaduras. Bueno, Selva, y acá en nuestro país, a lo largo de, digamos, desde nuestro periodo colonial para acá, ¿qué logros ha obtenido y en qué momento el movimiento feminista? Bueno, en el periodo colonial, salvo excepciones, mujeres muy fuertes, como Bernardina Fragoso de Rivera, como las mujeres que acompañaban a los ejércitos artiguistas, no hubo ninguna manifestación feminista durante toda la Patria Vieja, por supuesto, todo el periodo colonial, y recién viene a surgir en el comienzo del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Anterior a eso hubo sí participación activa de las mujeres, pero no embanderándose exactamente, ni con una ideología que supusiera pensar qué es lo que necesitamos. Es decir, es más, lo intentó Valle. Valle escribía en el diario El Día, a la vez que consagró el divorcio por la sola voluntad de la mujer, escribía a favor del sufragismo, pero con el apodo o el nombre como para no, el nickname de Laura. ¿Por qué lo hacía? Porque era un vivo bárbaro, claro, si él ponía el nombre de él lo crucificaba. Pero mira. Entonces, pero batalló y no lo logró. Recién en los años 30 se hicieron grupos de mujeres feministas y sufragistas. En casi todo el país hubo grupos, en Rivera no, los rechazaron. Rivera es así, dijera Cabrerita, ¿no? Claro. Ahora, ¿quiénes fueron las primeras feministas de nuestro país? No van a matar a Varela, ahora lo crucifican. Fueron las mujeres que nombró Varela para dirigir la educación pública. Mira. Las inspectoras, digamos. Después se fueron a Buenos Aires y daban conferencias y todo. ¿Por qué? Porque esas mujeres se educaron. Y esas mujeres salieron del molde de la colonia. Claro, no pudieron trabajar acá porque se tuvieron que ir. Vieron otro mundo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero se tuvieron que ir a llevar su palabra feminista a Buenos Aires y a la Argentina. Una fue a Rosario en realidad. Pero acá no. Costó. Sí, y sigue costando. Exactamente, ¿no? Exactamente. A tu modo de ver, ¿qué derechos? Yo creo que legalmente las mujeres, no sé si hay demasiada diferencia. Creo que últimamente se ha equiparado mucho las posibilidades, pero en los hechos, ¿en qué se nota una discriminación hacia las mujeres? Bueno, la primera discriminación que vemos es esta desigualdad entre los machistas que matan, que hieren, y algunos que uno ni se entera, pero están en el interior de la casa, pero son seres dominantes y, por ejemplo, le dicen a la mujer no trabajes. Eso es una estrategia clarísima para que la mujer no pueda tener su independencia ni valerse por sí misma, ¿no? Bueno, y eso le evita el divorcio y la tiene ahí sujeta. Eso es muy común en el país, lamentablemente. Hay que pensarlo un poquito más. Y lo otro es la diferencia de salarios ante la misma, por más que está consagrado en la ley, ¿no? Que a la misma función tiene que recibir la misma remuneración. Pero no es así, tanto es así que la he oído a Carolina Cose decir que hay una ley que está trancada ahí en el Parlamento y que ella la va a reflotar. Quiere decir que el parlamentario tampoco se atreve a legislar en esa materia con miedo de perder votos, porque bueno, ahí está claro. el no se hace eso, ¿no? El tema es sumamente complejo. La dominación del hombre hacia la mujer se da en tantos aspectos. Tú mencionabas eso dentro del matrimonio, sí, pero uno lo ve también en parejitas de novios muy jovencitas también, donde el varón, por ejemplo, la obliga a la chiquilina a
a dejar de utilizar o eliminar sus cuentas de redes sociales y tener en todo caso una cuenta conjunta entre ambos. Eso ya es una forma también de cercenarle los derechos, mientras que él mantiene la suya. Es una forma de control muy importante. Después el hecho de estar constantemente controlándole el uso de su propio celular, y eso se ve, tú sabes que no es mito, eso lo he podido comprobar yo mismo, y duelen ese tipo de cosas, ¿no? En algunos casos hasta he tratado de interceder de cierta manera, pero claro, uno dispone de muy poco tiempo con esas personas también como para poder cambiarles la cabeza, ¿no? Es una pena. Yo no conocía ese aspecto al estar alejada de la docencia, pero te das cuenta que es otra forma de machismo, más moderna, y que por eso el feminismo tiene que evolucionar. No puede pedir siempre lo mismo, porque las cosas cambian. Selva, yo no quiero que nos sorprenda las 22 horas sin ir al tema por el cual yo no te había convocado, pero que me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo porque es algo que se dice permanentemente. Nos vanagloriamos, nos golpeamos el pecho los riverenses y le hablamos al mundo, a todos los turistas que vienen, que tenemos allí, a orillas del Cuñapirú, la primera represa hidroeléctrica de Sudamérica. Según tú, no es tan así. No es nada así. No es nada así. Pero y también digo, y voy a ir aclarando, que el sitio tiene otros valores muchísimo más importantes, que son valores sociales, valores de la propia tecnología usada en otros aspectos, que habría que destacar, y no se dice una palabra al respecto. Claro. Y cuando se centra en la primera represa hidroeléctrica, y eso no es así. Claro. Y yo te digo por qué no es así. En 1880 se inventó el sistema. La represa fue construida desde antes de 1880. Se había construido, le habían construido un español, Barrial Posada, pero vino una creciente y volteó el dueño del pueblo, digamos. El dueño del pueblo, sí. 300 obreros tenía, y se quejaba de los gauchos porque dice que eran muy díscolos y que no les aceptaban cualquier Barrial Posada, conozco tantas anécdotas que Bueno, pues resulta que este hombre había hecho esa represa, y en 1877 una gran inundación le tiró la mitad de la represa. Entonces, cuando los franceses se hacen de ella en 1878, vuelven a levantar la barrera esa para contener el Cuñapirú y crear un salto de agua. O sea, eso es antes de que se inventara el sistema en Inglaterra. Quiere decir que no lo inventaron pensando en ser hidroeléctrico. Claro. En 1880 entonces se inventa, y en Río de Janeiro y en San Paulo se hace una experiencia de iluminación de las calles, pero a un nivel muy pequeño, pero usando la energía hidráulica, es decir, hidroeléctrica, claro, ¿no? Con la fuerza del agua, mover turbinas que a su vez producen energía, y eso se transforma en energía eléctrica. ¿En qué año dijiste? 1880, el mismo año en que se inventó en Inglaterra, claro, se experimenta, digamos así, en una práctica muy pequeña, pero existió, claro, en Río de Janeiro. ¿Qué era lo que pasaba en nuestro Cuñapirú, en nuestra usina? Y lo que voy a leer es parte de un documento oficial francés. No estoy haciendo ningún invento. Dice: hicimos muy poca cosa en la usina y las vías, trabajamos en las minas. Los filones son insuficientes para alimentar una usina hidroeléctrica. Quiere decir que no existían. Claro, en 1880 no existía. En el 81 se hace una gran hidroeléctrica en el Niágara, en Estados Unidos. América del Norte, pero América al fin. En el 82 acá se dice: imposible hacer marchar la máquina a vapor.
Quiere decir que habían desistido del otro, de la hidroeléctrica. ¿no? En la primera prueba con fuego, todas las juntas explotaron. Una tormenta destruyó paredes de la represa. Las minas no producen lo suficiente. Es decir, una pálida total. Catástrofe total para el pueblo. Sí, sí. La puesta en marcha de la usina aún es muy reducida, es extremadamente laboriosa. La instalación es pésima, hay que rehacer todo o no marchará jamás. Todo está montado para la apariencia, se perderá tiempo y dinero. ¿Por qué me suena tan familiar? Es decir, ahí está comprobado que todavía no había... No funcionaba. Claro, todavía. no funcionaba. En 1883 se hace la primera hidroeléctrica en México. Seguimos en América del Norte, ¿no? Y acá se dice, las turbinas están prontas, terminadas las primeras series de tableros. Faltan piezas que aún no han llegado. Seguíamos no puede funcionar si no han llegado las piezas. En el 84, en Perú, o sea, en América del Sur, claro. En un lugar que se llama Las Yongas, ahí hubo la primera hidroeléctrica peruana. Funcionando. En el 85 dicen acá, se aplica fuerza hidráulica, no vuelven al término hidroeléctrica, claro. Instalación de un nuevo molino. Sí, quiere decir, está clarísimo, no producía energía eléctrica, claro. No. Por ir cortando la cosa, en el 88, la fuerza hidráulica no es la adecuada y todavía deben emplearse molinos a vapor. Limitados por falta de madera. Se encargan máquinas de Fraser y Chalmers en Chicago por tener mejor sistema. Reitera el problema de falta de árboles para la combustión. Liquidaron con el monte del Cuñapirú. En el 89 vuelven a hablar con el término fuerza hidráulica. Cuando en México, por ejemplo, ya había 10 hidroeléctricas funcionando. En el 91 acá, los técnicos denuncian instalaciones absurdas e inútiles hechas sin necesidad. Y recién, después hay todo un periodo en que se cierra toda la explotación, es decir, hay un lockout patronal, digamos así, se cierra todo, queda todo perdido, tirado, y viene un marqués de Malherbe, y en el 95 hace un informe que poseo, y dice sin actividades mineras, es decir, claro, no funciona nada, ¿no? En el 97 en Chile y en Venezuela se instalan respectivamente hidroeléctricas en ambos lugares, en Chivilingo en Chile y en El Encantado en Caracas, Venezuela. Y acá se dice, los pilones de San Gregorio y Cortume serán trasladados a Cuñapirú. Malherbe reitera inconvenientes. La usina no se alimentaba de continuo. Propone instalar dínamos a la vía férrea que serían cargados por Cuñapirú. Pero al haber dínamos, es evidente que hay ahora, claro, en el 96 y 97, mejor dicho, decididamente hay generación de energía eléctrica. Claro. 95. 97. 97. Sí. En el 95 no hay nada, está todo... 15 años después. 15 años no después. Es la primera, pero no importa, no es eso, no se trata de eso. Claro. Pero no habría necesidad tampoco, ¿no? Porque por ahí ese mismo texto habla de que está todo pensado para las apariencias. ¿Por qué insistir en ese aspecto que no te voy a decir que haya sido tan fácil echar por tierra, porque a ti te costó mucho trabajo seguramente hacerte estos materiales, pero bueno, algún día saltaría a la luz. Es lo que siempre habiendo digo, tantas otras cosas como para rescatar. Es lo que me duele, porque así como viene gente que por primera vez escucha hablar del tema, hay otros que no. Claro. Entonces, yo recibí un mexicano que vino a mirar las instalaciones y me decía, ¿y acá por qué no se hace un museo de sitio de la generación de energía? Que había de todo, claro, después la UTE decidió que era todo fierro viejo y desmanteló, pero en aquel momento, 2004 específicamente, me decía que había muchísimo material para hacer un elemento primordial para, eso sí, a nivel mundial, porque no había en otro lado una secuencia de cosas que pudieran ser mostradas como la historia de la evolución del uso de la energía.
Claro. Desde el vapor hasta la energía eléctrica que consagró UTE en 1930 y pico, 40. Silvia, muy brevemente, porque ya estamos agotando el tiempo que tenemos para esto. ¿Podés hacer un breve resumen de la huelga importante allí? Breve resumen, bueno. Bueno, yo apelo a tu condición de profesora, que seguramente más de una vez habrás mirado el reloj. ¿Me da tiempo o no me da? Sí, bueno. Apenas voy a decir lo siguiente. La huelga fue en 1880, de enero a agosto. No continua. Hubo momentos en que se detenía y se trabajaba y luego se volvía a la huelga. ¿Por qué? Por malos tratos, en primer lugar, denunciados por los obreros y constatados por gente que por ejemplo, un periodista que vino de Montevideo y lo constató. Los malos tratos consistían en castigos corporales, consistían en excesivas horas de trabajo, en violación a los contratos firmados de dinero, y eso además se prueba fehacientemente porque un obrero francés hace un juicio y lo gana. Casualmente el obrero francés, cuando gana el juicio y tiene el dinero para cobrar, desaparece. Así como desaparecieron unos cuantos obreros. Algunos se fueron, y hace poco descubrí que algunos emigraron y se fueron a Cuba. De acá, desde el Uruguay, se fueron a Cuba. Otros se fueron quién sabe dónde. Claro. Y otros se fueron a fosas comunes. Yo recuerdo haber leído en algún lugar, o tal vez tú mismo me lo hayas comentado, que incluso las autoridades de la época cobijaban mucho de estos atropellos, sí, ¿no? Los comisarios de Tacuarembó. Exactamente, ahí sí. está. No así, voy a tirar una lanza por un ministro que fue Vázquez, no era Santiago Vázquez, Eduardo Vázquez, y que no le creyó a la compañía cuando negaba todas estas acusaciones. Después cambia el ministro, viene McKitchen, y McKitchen es el que autoriza la presencia de un contingente militar armado a Remington. Recordemos que los Remington eran como si fuera la última tecnología de hoy en día. No sé cuáles son las armas más fuertes de hoy en día, pero bueno, él los autoriza para utilizarlos contra los obreros. Selva Chirico, qué gusto como siempre hablar contigo, la verdad me encantaría seguir charlando, pero bueno, como tengo la garantía de que cada vez que te convoco me decís que sí, seguramente vamos a seguir hablando. Voy a tener que negar un poco para hacerme rogar. Muchísimas gracias, en serio. Un placer, como siempre. Amigos, después de esta interesantísima charla con Selva Chirico, vamos a una pausa comercial con los consejos de aquellos que hacen posible la salida al aire de Edición Ilimitada, y al regreso de los mismos ya vamos a estar aquí en el segmento Diálogos Cruzados con Carlos Julio Esteves y Ricardo Giorello. No se vayan, quédense por ahí. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Camisa transpirada. En Avenida Italia y Juan Antonio Fernández está Provisión Maranata, un completo autoservicio en el que vas a encontrar de todo para tu día a día, desde los artículos de limpieza hasta lo indispensable para la alimentación de la familia. Y como si fuera poco, los fines de semana, el mejor asado de tira y los mejores chorizos. Asados con la mano incomparable de Leo. Andrea y Leo se esmeran para que, una vez que nos conozcas, no nos dejes más. Maranata está en Avenida Italia 2696, esquina Juan Antonio Fernández. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana,
y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Hugon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Acuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice, el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.
ya entramos directamente al segundo segmento del programa de hoy, que hemos dado en llamar Diálogos Cruzados. Como lo anunciamos, en la noche de hoy estamos con Ricardo Llorelo, del Frente Amplio, Carlos Julio Esteves, del Partido Nacional. Les doy las buenas noches a ambos. Empiezo por Ricardo, de la punta. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches, Juan. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, y es un gusto nuevamente de poder compartir contigo y acá con el amigo Esteves, que, bueno, ojalá los televidentes puedan sacar algo en limpio, ¿no? Y de aporte en lo que nosotros podemos brindar. Claro. El gusto de siempre, Juan, el saludo a ti y a toda tu audiencia. Y acá estamos con el amigo Llorelo. Vamos a ver si le aportamos algo a la ciudadanía. Esa es la idea. Se están conociendo hoy, no se conocían antes. Es verdad. Sí. Bueno, ambos son candidatos a la Junta Departamental. Carlos Julio corre con la ventaja de ya venir. Vas por tu tercer periodo, ¿no? Sí. Tercer periodo. ¿El primero era titular también, no? El primero era suplente de la querida lista 15, en el segundo salí electo en la actual, por la lista 40-40, Víctor Machado y Margarita García. Ahí está. Por eso decía que corres con cierta ventaja con respecto a Ricardo, porque ya estás en la Junta Departamental. Ricardo no le ha tocado todavía ser curul, pero me consta que sigue muy de cerca las actividades de la Junta Departamental. ¿Seguís siguiendo la Sí, es algo que siempre no solo me gustó, sino es necesario para nosotros que nos consideramos, sí, dirigentes políticos de toda la vida. Bueno, esas instancias de debate, y bueno, son de una legislación departamental, es sumamente importante. A veces no muy bien valorada, a veces por la ciudadanía, pero bueno, es algo imprescindible dentro del gobierno departamental, lo que es el trabajo en la Junta. Yo quiero arrancar con ustedes justamente abordando temas concernientes a la Junta o las juntas departamentales del país. Arranco preguntándoles, primero vos, Carlos Julio, ¿qué opinión te merece el formato del Congreso Nacional de Ediles? ¿Sirve para algo el Congreso Nacional de Ediles? Mirá, yo no integro ninguna comisión, nunca integré ninguna comisión. No entendí nunca cómo accedes a integrar una comisión. Te digo la verdad, sí participé en el Congreso Nacional de Ediles y sí es realmente interesante participar en el Congreso. Ahora, el tema de las comisiones, yo cuando se formaron, bueno, a mí no me equivoco. Claro, hay algunos curules del Partido Nacional, si no me equivoco son 3 o 4, los que viajan y somos 8 en total. Claro. ¿Sirve para algo? Mira, por ejemplo, yo vi que ellos se trabaja bien, he hablado con José Luis Pereira del Partido Colorado y ellos trabajan muy bien en la parte de tránsito. Bueno, cada uno vierte sus ideas y allí van sacando para nutrir la Junta Departamental de Rivera, ¿no? Pero más allá de eso, no sabría decirte porque nunca integré una comisión. Ricardo, ¿qué algo del tema? Bueno, no hemos participado, ¿no? Pero son instancias democráticas que de enorme importancia. O sea, creo que eso va a depender mucho de los que lo integran, si aportan realmente elementos como para que esa instancia sea beneficiosa. Ahí se resuelven muchas veces los presupuestos, las inversiones. El Fondo de Desarrollo del Interior tiene que pasar por una propuesta del Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que ver cómo está funcionando. La reitero, no conozco, pero es una instancia que me parece muy interesante, muy buena. Te pregunto más que nada por el tema de si amerita el gasto que tiene cada junta departamental enviando sus ediles todos los meses a las comisiones y en todo caso luego la organización de donde se reúnen justamente las comisiones, y ni que hablar del Congreso que se hace ahí alrededor del mes de septiembre siempre. Si los logros que se obtienen justifican los gastos. Yo cuando participaba en la Junta Departamental no integré ninguna
comisión, como vos bien decís, hay que ser demasiado hábil como para poder meterse en las comisiones y gozar de ciertos beneficios para poder participar, pero después veía que las cosas que se podían tener por Rivera no eran demasiado sustanciosas, cosas que por ahí se podrían adoptar a nivel departamental sin necesidad de que se fuera contornado a nivel de Congreso. Por ese lado más o menos venía. ¿Tienen idea ustedes más o menos de cuánto, por la erogación que tiene cada junta departamental cada vez que se envían ediles a una... Mira, sé que una de las cosas también, yo debo ser sincero, yo no participo en ninguna comisión porque nunca me interesó viajar. Hay ediles que viajan constantemente todas las semanas. La erogación de la Junta es el viático y el combustible de la camioneta. Y a mí sí me parece que es un poder, el poder legislativo que debe estar participando en ese tipo de instancias. No solo el Ejecutivo debe hacerlo. También para fiscalizar, para charlar con otros ediles. En uno de esos viajes es donde me entero que el pavimento asfáltico en Tacuarembó es 4 veces más barato que en Rivera. Yo te lo comentaba la otra vez. Por ejemplo, ese tipo de informaciones. Sé que en tránsito todos ellos participan y traen ideas para el departamento de Rivera. En las demás comisiones no sabría decirte. Pero depende de cada edil también, ¿no? Preocuparse. Sí, históricamente fueron de las que más logros se hayan obtenido, no solo a nivel del Congreso, sino también a nivel de la propia Junta Departamental de Rivera. Sí, claro. Se trabajó siempre muy bien, muy a conciencia. Tengo la certeza de que se sigue trabajando de igual manera también, cosa que me parece fantástica. En su momento se planteó la posibilidad de que los ediles fueran rentados. Se sometió a plebiscito, claro que como la propuesta traía una cantidad de otras cosas, no prosperó. Nadie más levantó esa consigna, por lo menos como para plebiscitarla. Sí, se ha hablado en algunos ámbitos y nunca prospera la idea. ¿Qué consideran ustedes? ¿La función de la edil debiera ser rentada? ¿Está bien la cantidad de ediles que tiene cada junta departamental? ¿O debiera reverse ese tren? Mirá, en el sistema democrático todo se puede rever. Me parece... La cantidad de ediles me parece que está bien. Cuando dicen ediles rentados, generalmente lo que la población piensa es más plata para la burocracia. Yo creo que, integro la Junta, pero si no la integrara, sí debe ser remunerado. Porque son representantes del pueblo que no solo tienen gastos para llegar a la Junta, desde listas, propaganda, en fin, cantidad de cosas, sino que, se plantea una situación en Mandubí, y si tú vivís en barrio Rivera Chico, tenés que trasladarte, y eso es todo a costa del edil. Por eso sí me parece, por un lado, pagarle al edil, porque también es la única forma que tú tenés de reclamarle algo a alguien, ¿no? Después que tú haces una erogación, bueno, ¿qué fue lo que cumpliste? Un comentario de lo anterior. Hay que tener en cuenta que todas aquellas obras que vienen desde la OPP, del Fondo de Desarrollo del Interior, tienen que tener la aprobación del Congreso de Ediles. O sea, parte de eso, el Congreso de Intendentes, también con el Congreso de Ediles. O sea que hay todo un trabajo de elaboración de propuestas que esos organismos cumplen una función importante. Con respecto, a mí no me cabe ninguna duda que los ediles tienen que ser rentados. Ahí por supuesto que hay que modificar la Constitución, pero ser rentado y exigirle, ¿verdad? Ser rentado y no tener los beneficios, muchos beneficios que tienen, que a veces de alguna manera está emulando un salario, ¿no? Creo que hay que transparentar eso. Claro que eso de ser honorario viene en una época muy antigua, ¿no? Donde quizás los ediles eran personas que tenían recursos y no necesitaba de ningún ingreso. Pero yo creo que eso me da la impresión que hay que transparentar. Hay un trabajo de una persona que está dedicada a una función pública y yo creo que tiene que ser rentado y aclarar eso. Ahora, otro dato interesante es que el presupuesto departamental de Rivera destina el 3,4% de su presupuesto a la Junta Departamental. Es un volumen interesante.
el 3,4% del presupuesto del presupuesto departamental es destinado a la Junta Departamental, con ediles honorarios. Bueno, no sé, me gustaría conocer mucho más sobre cómo se gasta, en qué se gasta la propia Junta Departamental. La pregunta también venía por el hecho de que... perdón, y termino. Y es una de tabla del medio, ¿no? A nivel nacional. O sea, es una inversión no de los más bajos, sino una inversión que está entre los departamentos a mitad de tabla. O sea, que no es de las peores ni tampoco de las mejores, pero están en un punto medio. A mí lo que me preocupa, no estoy más en la Junta, pero justamente vos que sí estás, Ricardo que pretende estar y quienes están allí, que están permanentemente siendo objeto de cuestionamientos porque no, el edil que es por la Constitución es honorario, entonces no debiera percibir o el vale de combustible o el gasto de representación, sea lo que sea, pero una cosa es que vos seas honorario y otra cosa es que vos tengas que pagar para cumplir una función. Vos dijiste muy bien, tengo que trasladar, y recordemos que el edil es departamental, vos ponías el caso, me traslado de Quintas al Norte a Manduví, y si tenés que ir a Bichadero, Paso Hospital, entonces, por más que diga así, pero tiene el pasaje en el ómnibus gratis, pero tiene que depender también de disponer del día entero sin trabajar, de tener que comer, por supuesto, porque no vas a... Entonces tenés que estar poniendo plata en tu bolsillo, sí o sí, o de lo contrario, estar sujeto a este tipo de subterfugios que se tuvieron que crear en su momento. La pregunta venía si era necesario 31 ediles, porque, por ejemplo, el Libramento, que es una cantidad de habitantes semejante a la nuestra, o parecida por lo menos, son nada más que 17 vereadores, rentados, es decir, remunerados, y con secretarías importantes, tienen un presupuesto bastante importante. Yo no pretendo que se vaya a eso, pero por lo menos que sea transparente y que los ediles no sean mal vistos, porque hoy en día si vos hablas con la ciudadanía, infelizmente no solo la ciudadanía no los conoce, sino que además cuando vas a hablar tienen una imagen negativa, tal vez hasta por la insistencia de algunos comunicadores en decir cosas negativas de la función de la Ahí, Juan, hay un tema interesante. El municipio de Libramento es un tercer nivel de gobierno. Nosotros somos un segundo nivel de gobierno. Quiere decir que habría que comparar lo que puede ser un municipio nuestro, como Bichadero, Tranquera, Mina de Corrales, ¿no? Y que son 5 integrantes. Digo, a veces las dimensiones nos confundimos, ¿no? Pero en realidad capaz que nosotros, la Junta Departamental o los ediles nuestros debieran compararse capaz que con, no sé, un segundo nivel de gobierno, creo que a nivel federal, ¿no? Sino de la provincia, en fin, no sé cuál es el segundo nivel de gobierno brasileño. Pero es todo un tema que no se discute, ¿no? No se discute. Y yo creo que, no sé, a mí me parece que reitero, que tienen que tener su remuneración, son una pieza importante en la democracia departamental, nada más que son los que tienen que generar los decretos, o sea, las ordenanzas, ¿verdad? Y bueno, y eso es una función vital para la democracia departamental, y que tengan que buscar la forma para poder financiarse un viaje o un traslado o poder hacer algo para que pueda cumplir con sus funciones y sacar dinero de su bolsillo. Bueno, eso no se puede permitir, ¿no? O sea, eso no arroja una calidad de democracia que nosotros debemos de tener en Rivera, ¿no? Exigirle a nuestros ediles que cumplan, por supuesto, lo mismo que los diputados, senadores, ¿no? Son legisladores en el cual cumplen una función importante y por lo tanto tiene que ser remunerado. Es que yo también te planteaba en la vez anterior, en el programa anterior que vine, para modificar la Constitución de la República se necesitan diputados y senadores.
Y una de las cosas que también que uno ve con cierto miedo, el diputado se va del departamento y deja una buena cantidad de ediles con plata en el bolsillo. Entonces como que la chacrita no está muy segura. Eso por un lado, y por el otro lado, reducir la cantidad de ediles, sí se podría analizar. El tema también está, constitucionalmente tú necesitas determinados números para aprobar determinados proyectos. Sí, claro. Mayoría simple, 2/3, en fin. Por ejemplo, para el fideicomiso, que es importantísimo, dado que traspasa de un gobierno a otro. Por eso lo que te digo, sería, a mí lo que me parecería más lógico, por más que, como decías tú, hay algunos comunicadores que al referirse a los ediles, como que no hablan muy bien de los ediles, desconociendo la tarea que se hace dentro de la Junta Departamental. No es solo la reunión de los miércoles, la ordinaria, tú también integrás comisiones, también tenés que moverte por esas comisiones, te llegan asuntos. Yo integro Seguridad Pública y Derechos Humanos, que tú tenés que ir a hablar con un abogado para que te asesore, por ejemplo. Es una cantidad de cositas, no es simplemente ir allí los miércoles. ¿No confías en los abogados de la Junta? No, sí, confío, sí, desde luego. Tanto la Vecchia como Ignacio de Artiaga son excelentes abogados. El tema es que, conozco otro par de abogados que los tengo más a mano también, ¿no? Hay gente que vive a media cuadra de casa que paso y le pregunto. Sí. Otros ediles, el doctor Fernando Araujo, por ejemplo, que también siempre nos da una mano. Claro. Cuando yo me refería a este tipo de cosas, también pensaba en lo otro, en lo que viene después, y es la mayoría automática que tiene el intendente departamental, Constitución Nacional mediante, por supuesto, que tiene un poder inconmensurable. Tanto sí que el departamento, el intendente departamental, tiene más poder que lo que tiene un presidente de la República. El presidente de la República muchas veces tiene que lidiar con un parlamento en contra. El intendente, aunque haya perdido o haya tenido menos votos que los partidos de la oposición sumados, tiene asegurado una mayoría simple. Los 16 votos los tiene asegurados. ¿Está bien eso? ¿Se acompasa a los tiempos que tenemos o sería también necesario por lo menos empezar a considerar una reforma constitucional? Pero Juan, más allá de eso, está el caso en Canelones, de Orsi. Pretendía aprobar un fideicomiso y le faltaba un voto. Sin embargo, fue negociado con un edil del Partido Colorado y lo consiguió. Entonces también me parece que es vetusto, o sea, es viejo y no ayuda a la profesionalidad de la política. Un intendente que tenga que negociar sí o sí con la Junta Departamental también tiene que venir a la Junta Departamental, cosa que hace muchos años no pasa. Entonces tú ahí tienes la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, hacia dónde va el departamento, que yo sigo sin entender. Voy para 10 años y más allá de que Rivera es una ciudad de turismo de compras, yo no veo hacia dónde apunta. Ese es otro de los graves problemas que yo le veo a Rivera. Tú nos hablabas también del tema, somos 18º en índice de desarrollo humano, pero si el departamento no sabe hacia dónde apunta, es muy complicado combatir ese tipo de cosas. Y es lo que no veo, o sea, con el pavimento asfáltico, bárbaro, pero no vas a solucionar ningún tema. El turismo de compra, fue en el primer gobierno de Sanguinetti que se votó el tema de los free shops. En el gobierno de la calle, con el artículo 222 se amplió, pero que nos quedamos ahí. Lo que yo te decía, o sea, bárbaro la vereda en Sarandí, un año para hacer 6 cuadras, pero ¿hacia dónde apunta el departamento? Que eso es lo que no vemos. A lo primero, sí, yo en ese aspecto no estoy de acuerdo en esa mayoría automática. Debería ser proporcional como debe ser en el Parlamento Nacional, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto? No se quiere hablar. No le interesa al Parlamento, ni diputados, ni senadores, mucho menos al Ejecutivo, pero tampoco hay ningún poder ejecutivo o legislativo departamental que alce la voz, por ejemplo. Nada, ¿no? Y a lo segundo, comparto con ustedes, ¿no?, de que no tiene el departamento un proyecto político, no sabe hacia dónde va. Se ha dejado llevar por simplemente algunos retoques en lo que puede ser
tres elementos importantes como es la basura, el alumbrado y reparación de calle, y se ha quedado ahí, y es más, la concepción política de la gente que nos viene gobernando hace más de 20 años es de no hacer más que eso es lo único que le corresponde a la intendencia, como que el nivel de vida y la calidad de vida de los riverenses, bueno, no le compete al gobierno departamental. Parece que estuviera solamente para esos tres puntos, para el alumbrado, calle y basura. Y en realidad nosotros pensamos absolutamente diferente, ¿no? O sea, el Frente Amplio tiene un proyecto diferente de un compromiso mayor del gobierno departamental con la gente. Y bueno, y ahora justamente me atrasé un poquito, pensaba que llegaba tarde, pero por suerte llegué en hora a la entrevista acá, pero veníamos de trabajar junto con nuestro candidato, en cual tenemos muchas expectativas, que tiene tu mismo apellido, un Esteves más, tocayo Ricardo Esteves, bueno, elaborando proyectos hacia un nivel diferente, hacia un gobierno departamental absolutamente diferente y un gobierno comprometido con la gente. Por ejemplo, Rivera es el lugar donde la inversión departamental, del presupuesto departamental, lo que la intendencia invierte por habitante, es el más bajo del país. La inversión de acuerdo al presupuesto departamental en los habitantes es el más bajo del país. Otro de los datos que estamos dando, Juan, que para que pueda... No me atrevo a cuestionarte los datos de la otra vez, no, sí, palabra santa. Sí, tristemente, ¿no? O sea, tenemos 2 puntos bajos, allá abajo, muy abajo, vinculado al presupuesto, ¿no? Lo referente a retribuciones personales es uno de los lugares donde está más bajo la inversión, el dinero que se destina al presupuesto para pagar sueldos, ¿no? Que habría que revisar ahí, pero seguramente los funcionarios municipales comunes y corrientes son los peores pagos del país, y quizás una escala de dirección y más arriba sea lo opuesto, capaz que uno de los mejores pagos del país, ¿no? Pero lo cierto es que globalmente estamos allá abajo. Y lo otro es la inversión, ya le digo, la inversión por habitante es la más baja del país. Entonces, esas cosas, ¿cómo podemos cambiar Rivera con un formato, un presupuesto donde funcionamiento y retribuciones se lleva el 80% de todo el presupuesto? Yo creo que hay que revisar ahí a ver qué es lo que se está haciendo mal, tratar de sanear esas cosas para que pueda haber un dinero de donde se pueda hacer cosas por Rivera y mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que no puede ser que solamente pensemos en Rivera en un turismo de compra. No, tenemos cosas maravillosas en nuestro entorno que podemos desarrollar. Tenemos lugares hermosos realmente en Rivera para poder desarrollar todo tipo de turismo, ¿no? Turismo de aventura, turismo ecológico, de turismo, en fin, de diversas maneras con los paisajes que tenemos, ¿no? Y bueno, y tenemos ya nomás una cosa extraordinaria dentro de ese departamento tan pobre como es Rivera. Tenemos una cosa que nos pone en ser uno de los lugares más ricos del mundo, que es tener el acuífero guaraní. Hoy, cuando tenemos problemas de agua en todo el mundo y también en Uruguay, nosotros acá en Rivera tenemos el privilegio de ser abastecido en un 100% por el acuífero guaraní, el agua más fantástica que hay. Y de contaminarlo con agua servida que va fluyendo. Todavía no lo tenemos y hay un cuidado, bueno, eso es una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Claro, como algo que no se ve, el acuífero no se ve, no se toma mucho cuidado, pero por ahora tenemos un acuífero muy sano,
pero hay que prever. Vamos a hablar entonces, porque si no, monopolizar la palabra. Disculpe. Se queda escuchando la... No, pero Juan, una pequeña acotación. El otro día con Milton estábamos haciendo una recorrida y fuimos a la casa de unos vecinos, unas 30, 40 personas. Una de las cosas que planteábamos con Milton es, por ejemplo, el estadio municipal. Es una inversión multimillonaria que ahora para pintarla y acompasarla, vestuarios, se invirtió $1.300.000. $1 millón de dólares vino del gobierno central, firmado en el periodo cuando Luis Alberto Heber fue ministro de Transporte, y lo mandó por arquitectura. Sin embargo, está cerrado. Y todas quienes quieren usar el estadio, esa fuerza del privado. Entonces, ¿cuál es la participación que tiene? Siendo que tendría que ser fundamental el que tirara el carro la Intendencia Municipal de Rivera. A ver, sobre lo que habla Ricardo, nosotros sabemos que existen familias enteras que están empleadas en la Intendencia. Andan sacando $1 millón de pesos por mes. Ya es imposible echarlos porque ya están presupuestados. Pero sí puedes terminar con un lote de compensaciones. Que al que obedece, al que va al acto, al que participa, al que milita, se lo premia con una compensación. Entonces hay cantidad de cosas para hacer. Cuando tú me decís el tema de que solo un 20% queda para la inversión, tú tenés un 50% de morosidad, está rondando el 50%. Y también la población es consciente de eso, no es que la gente no quiera pagar. El otro día le decían a Milton Machado que el interés, habían varios que tenían deudas con el fisco, con la Intendencia. El tema es que no pueden pagarlo. Y lo que te responden es que no subieron los impuestos. Sí, pero lo que pasa es que Marmol los dejó bastante arriba. Ese es otro de los temas también. Acá tenés un moroso en la Intendencia con una deuda que desconocía. Nunca hablo de este tema en mi programa. Sí había atendido la prensa en otro programa. Pero lo que pasó con los vecinos del complejo Santa Isabel II fue vergonzoso. Porque con 19 años de estar viviendo allá y nunca haber recibido un documento diciendo que debíamos pagar la contribución inmobiliaria, porque se nos había dicho que estábamos exonerados, nos apareció una deuda enorme. Y no es el caso de quien habla, ¿no? Felizmente tengo mi empleo y voy a poder pagar eso en cómodas cuotas, quién sabe por cuántos años, porque ronda los 180.000 pesos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con algunas vecinas y vecinos que tengo allí, que en algunos casos viven de la solidaridad de los vecinos? Tienen una espada de Damocles sobre la cabeza, y esas personas, por más que se intente tranquilizarlas, diciéndole, no, pero no le vamos a rematar la casa, usted va a poder refinanciar, esa persona es honesta, quiere pagar, pero quiere pagar algo justo. Quiere que en todo caso se haga borrón y cuenta nueva, como se ha hecho en otros casos. Que esas personas, bueno, me llegó la notificación de que tengo una deuda, yo no desconocía esa deuda, muy bien, empiezo a pagar a partir de este momento, pero no. Pero aparte ganan los dos porque la Intendencia también gana. Porque obviamente no va a cobrar nada, va a cobrar muchísimo menos, pero bueno. El tema, Juan, también es que cuando fallece el titular, le cobran al heredero. Sí. Entonces, a mí lo que vemos con el equipo de trabajo que estamos con Milton es que no se trabaja, pero no es que no sea en ese área, en ningún área. O sea, lo vamos empujando. Era lo que te decía, turismo de compra, va. Viene con tiempo, ¿no? Sí. Desde luego. Voy a pedirle a Lucía entonces, sí, por los compromisos comerciales y al regreso, vamos a volver con otros asuntos. Uno de ellos, algo que parecido a lo que estuviste hablando recién. Muy bien. Ya veremos. Bueno, creo que Lucía no estaba por así por el control. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo?
camisa transpirada. En Avenida Italia y Juan Antonio Fernández está Provisión Maranata, un completo autoservicio en el que vas a encontrar de todo para tu día a día, desde los artículos de limpieza hasta lo indispensable para la alimentación de la familia. Y como si fuera poco, los fines de semana, el mejor asado de tira y los mejores chorizos. Asados con la mano incomparable de Leo. Andrea y Leo se esmeran para que, una vez que nos conozcas, no nos dejes más. Maranata está en Avenida Italia 2696, esquina Juan Antonio Fernández. Confitería Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana, y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Existe un viejo refrán que dice: el perfume bueno viene en frasco chico. En este caso, se aplica a la perfección, porque en la entrada más tradicional y concurrida de La Pedrera hay un pequeño lugar donde la familia y el estudiante encuentran todo lo que necesitan para el día a día en el hogar. En la esquina de Guido Machado Brum y Melchora Cuenca está Provisión Tacuabé, casi frente al Centro Regional de Profesores. Tacuabé te espera con un amplio surtido de lo que busques en materia de productos alimenticios, de limpieza, materiales escolares, bebidas y lo que te imagines. Además, allí podés degustar un delicioso café acompañado de empanadas o tartas. Provisión Tacuabé. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.
mi panza, mira. Estábamos yendo a la pausa, dije que iba a volver con un tema que quiero tirar sobre la mesa para conocer la opinión. Y tiene algo que ver con lo que vos te estabas refiriendo al estadio. Vos te referías al estadio Atilio Payo Rivera, obviamente, ¿no? Sí, sí, desde luego. ¿Cómo ven ustedes la pertinencia de construir un mega estadio cerrado, una inversión de 4 millones y pico de dólares, que albergaría alrededor de 3.000 personas, cuando en nuestra ciudad tenemos como mínimo 3 gimnasios cerrados con capacidad ociosa porque se utilizan muy poco y que bien le vendría a esas instituciones algún apoyo, alguna ayuda de la propia intendencia como para poder sobrevivir? ¿Va a tener vida ese enorme estadio cerrado que están haciendo? Mirá, yo pienso que la mejor solución, por ejemplo, pienso en el Club Artigas, siempre cerrado, lo que funcionan son 2 canchas de fútbol 5, si no me equivoco. Me parece que se le podría dar una buena mano al Deportivo Social Sarandí Universitario. El tema es ver, analizar la inversión, en qué lugar la van a hacer. Lo que pasa es que muchas veces suena muy bonito, lo hice yo, y se le podría dar participación a un lote de niños, ¿no? Porque el Sarandí pasa lleno de niños. Telégrafo, Sarandí, desde luego. Artigas, Nacional de Básquetbol, ahí tenés 4 gimnasios cerrados, sin contar los que hay en Libramento, que son otros tantos, ¿no? Pero solamente con esos 4 que nombré ahí, honestamente, en lo personal, no lo he hablado con los gobernantes, pero es una cosa que quiero consultarles, no entiendo en qué se basaron, en qué estudios se basaron como para impulsar esta idea. Y yo pienso que no han consultado a nadie, porque realmente, si uno habla con la gente, estoy seguro que eso no es lo que la gente está pidiendo. Y bueno, aparecen algunas inversiones y aprovechan el envión, pero en realidad no es lo que la gente está necesitando. Y lo que tú decís, en el deporte, la cantidad de clubes que una ayuda de la Intendencia podía serle extremadamente útil para desarrollar el deporte con los niños, con los jóvenes, y que tanta falta hace, ¿no? Estaba pensando también en el carnaval. Tenemos clubes que podemos, como era antes, ¿no? Aquellos carnavales en los clubes que eran fantásticos, bueno, un apoyo en ese aspecto no lo hay tampoco. Bueno, son esas cosas, ¿no? Yo estoy convencido que un gobierno que quiera sacar adelante a Rivera es un gobierno que debe consultar a la gente, hablar con la gente y tratar de encaminar los proyectos de acuerdo a lo que la gente está necesitando. El otro día escuchaba a una persona que decía, yo creo que hay una sola piscina acá en Rivera, municipal, ¿no? ¿Y por qué no puede haber más piscinas? ¿Por qué? Sí, perdón, no es municipal, es de... Exacto, pero no es privada, ¿no? O sea, entonces, pero, por ejemplo, Tacuarembó tiene 14 piscinas de esas. ¿Por qué nosotros no podemos llevar algo en un departamento que el agua carece de agua superficial? Tenemos agua, como decíamos anteriormente, el acuífero, que es una cosa maravillosa, pero carecemos de agua superficial, llevar a los barrios y a la gente para que puedan hacer deporte, que puedan hacer deporte de natación, por ejemplo. Y ahora recordaba, tenemos esa paradoja, ¿no? Donde no hay piscinas para realizar la natación, tenemos un deportista campeón sudamericano de natación, ¿no? Como este chico, no recuerdo el nombre, Y bueno, entonces es desidia, es una intendencia, un gobierno municipal de hace muchos años que no piensa en la gente, que no piensa en su pueblo, que no contribuye o contribuye muy poco para sacar Rivera del último lugar de la tabla, ya en el fondo de la... Sí. Y nos pasó a Artigas. Antes era Artigas. ¿Y sabes por qué Artigas nos supera? ¿Por qué despegó Artigas? Y bueno, por 2 razones básicamente, ¿no? Todo aquello, lo que se hizo Alur y Bella Unión y toda esa transformación de esa región. Pero el segundo hecho
que hizo que Artigas superara a Rivera es el carnaval de Artigas. Realmente es un ingreso de dinero muy importante y fuente de trabajo que prácticamente casi todo el año una cantidad de gente que está destinada a la organización del carnaval de Artigas tiene trabajo. Bueno, entonces, el carnaval de Artigas y todos los trabajos de Bella Unión con Alur ha hecho despegar a Artigas, o por lo menos ponerse en una posición por encima de Rivera, económicamente. Entonces... Bueno que te interrumpa, pero más allá de eso, a ver, el ministro de Turismo, Gabriela Duarte, yo no veo dónde, me hablaron de que se va a hacer una semana de la música, supuestamente cuando vino el Chacho Ramos y demás, pero me parece muy poco, la verdad que muy poco. O sea, no veo algo serio, un proyecto serio atrás. Lo que decía, vamos que vamos, y lo vamos llevando. Y más allá de que de repente la teleaudiencia puede pensar que nosotros venimos a plantear únicamente las cosas negativas. Ellos han hecho cosas por el departamento, pero yo creo que se quedaron en el tiempo. Y es una desidia, para mí los números le cierran, los dirigentes están conformes y la van llevando. Pero a mí lo que me preocupa es la población de Rivera. Claro, que era lo que... nosotros adentro del Partido Nacional, con los 3 candidatos, que son excelentes, desde mi punto de vista son excelentes, Carlito, Natalia y Milton, nosotros tenemos equipos que están trabajando. A ver, hay contadores que asesoran a Milton, recorremos los barrios. Yo lo que creo es que algún día se van a llevar una sorpresa, no sé cuánto puede llegar a demorar, pero no vemos trabajo de la intendencia. Es todo para tapar el ojo. Yo creo que algún día la población de Rivera se va a dar cuenta de eso. Hay que hablar de, a ver, hablamos en la parte de obras, en la parte económica, la intendencia está malísima. Yo recuerdo que le fueron a pedir un préstamo de $1 millón al Banco República y el Banco República se lo negó. Lo primero que consiguieron en el BBVA. Cuando la población empieza a tomar conocimiento de ese tipo de cuestiones, yo creo que ellos van a tomar un susto, ¿no? Van apareciendo cosas también, obras que se iniciaron y que se van dejando de lado y va a terminar el gobierno y van a seguir estando en el debe. Caso, por ejemplo, el parque lineal del Puñapirú, que viene extremadamente lento, como por ejemplo la continuación de calle del presidente Viera, que hace cuánto tiempo que se viene haciendo. Me dice el director de obras que es un problema que tienen con la empresa que viene atrasada. Pero la culpa siempre tiene las empresas. Pero Juan, el caso típico, ¿cuántas veces rompieron Sarandí y Paysandú? Otro caso típico, que también la culpa es de la empresa, un año para construir 6 cuadras de vereda. Te hablo de 4 años del puentecito que hay allí en la novena, la continuación de calle Artigas. ¿Se acuerdan que desbarrancó, pero hace 4 años y se estaba llamando a responsabilidad de la empresa para que reparara el daño? No lo reparaba. Hace cuestión de pocas semanas pasé por allí, miré, yendo de acá hacia el lado izquierdo, le digo a mi señora, mirá, hicieron, qué bien, por fin lo hicieron. Cuando volví, miré para el lado izquierdo, o sea, para el otro lado, y es una selva, porque claro, los sedimentos que viene arrastrando aquel pequeño curso de agua, viene arrastrando tierra, arena y va creciendo el pasto, lo mismo que está pasando con el Puñapirú. No me cabe ninguna duda que estos últimos alagamientos que hubo en la semana, hace 2 semanas acá en Rivera, se ocasionaron, entre otras cosas, porque el Puñapirú ya no da, requiere una vez más la limpieza. En su momento dio resultados, pero hoy en día cualquiera que pase por alguno de los puentes de Avenida Italia o por el puente de la Raca puede ver que el fondo del arroyo está muy arriba, lleno de arena y de mar. ¿Cuánto tiempo hace que están las obras en la terminal? Después del desastre de la terminal anterior, que fue, la verdad, y se habló muy poco, pero un desastre de todo punto de vista. Pero otra cosa, Juan,
A mí me da vergüenza cuando viene gente, no hay baño en Rivera, públicos, ¿verdad? Y queremos turismo. La verdad que yo marca esa poca preocupación por la calidad de vida de la gente riverense. Bueno, yo creo que es un momento, yo creo que el momento es ahora. Hay mucha disconformidad y creo que es una gran oportunidad para cambiar la pisada en Rivera. Nosotros como Frente Amplista hablamos y decimos, bueno, aprovechemos que también hay un cambio de gobierno, esa posibilidad de poder traer herramientas que nos permita a que Rivera cambie su desarrollo, pueda mejorar y pueda poder competir mejor frente a otros departamentos y tratar de retener a las juventudes que no se vayan, que se queden teniendo trabajo, teniendo estudio y teniendo cuestiones. O sea, sacar de Rivera del penúltimo lugar del índice de desarrollo humano a ponerlo en otra posición porque los riverenses se lo merecen. Y eso es responsabilidad de los gobiernos, tanto nacional como el gobierno departamental. Pero es que, a ver, solo para completar, Juan, hablando en términos del gobierno nacional, el gobierno nacional que salió, más mano no lo puede haber dado Rivera. Se construyó la ruta más democrática del país, la ruta 6. 2 horas los vecinos de Bichadero demoran menos en llegar a Montevideo. Quedaron 11 kilómetros que ya están presupuestados y se hace la columna vertebral del departamento. Se hizo luego a la 30. Se perdió una oportunidad, eso se lo dijo el propio presidente de la República, con el tema de la zona franca. Te me cambiás al inversor y yo te firmo la zona franca. Nunca se preocuparon. Y era una posibilidad de más trabajo para nosotros. Ahí tenemos versiones encontradas. Recuerdo que vos me lo comentaste. Sí. La versión es rotundamente rechazada por los sectores del Partido Colorado. Bueno, que lo revisen, hubieran cambiado el supuesto inversor, que también sabemos que tenía problemas judiciales. Te vas a dar una zona franca a alguien que sabe que tiene problemas judiciales. Más allá de eso, se construyó un apéndice del puerto de Montevideo acá a la salida del departamento. Entonces yo lo que no veo es el complemento departamental. ¿A qué vamos? ¿A qué jugamos? Esa es la gran pregunta que nos queremos hacer. Entonces, cuando tú no tenés un proyecto, tú vas yendo. Ahora, tu mercadería de Bichadero la sacás directo a Montevideo, la traes para acá, podés ir por la 30. La infraestructura está armada a nuevo. Falta la parte de la intendencia, ¿no? Y del punto de vista productivo, ¿qué mano puede dar tremenda mano puede dar la intendencia a la producción familiar de los cinturones de Rivera, teniendo un lugar donde puedan mostrar su producción, dando un estímulo de, ayudando desarrollar los viveros, en fin, digo, Rivera es el lugar a donde más se vende. ¿Un mercado municipal, por ejemplo? Sí, señor, un mercado municipal. Está dentro de los... Ya existió, no sé, el plan Granero, sí. Un mercado municipal que no entendí nunca por qué se desactivó. Y está dentro de los planes del programa que está elaborando el Frente de un plan municipal, pero un plan municipal, de un mercado municipal que además tenga una función social, no solo vender productos de la pequeña y mediana producción riverense, sino que sea un punto de encuentro también de la gente, que haya un lugar donde se pueda ir, algo así como el MAM, ¿no? En otra escala más pequeña. Te van a decir que existen las ferias. Bueno, sí, porque sé la respuesta, ¿no? Sí. No me han dado la respuesta. Digo, en mi modesta opinión, no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto. Y no cuestiono el gañapón, como se dice, de cada uno. Pero es que el esfuerzo es totalmente del privado en las ferias. Pero claro, pero además de eso está el productor rural, el chacrero, pero al mismo tiempo compartiendo espacio
con el que vende bagallo, con el que vende herramientas viejas, con el que vende... Entonces, son cosas que no tienen nada. Un ejemplo que creo que la Intendencia podría dar una gran mano, por lo menos ayudando a... aportando asesoramiento, en fin, no solamente a veces el tema económico. Rivera es el punto de mayor venta de quesos del país, ¿no? Sin embargo, no se produce. Bueno, ahí tenemos la posibilidad de desarrollar de los pocos productores lecheros que hay, bueno, darle una mano, ayudar para que puedan producir queso. Y bueno, se vende toneladas de quesos acá en Rivera, pero viene todo de San José, de Colonia y otros lugares, ¿no? Bueno, cosas como esa y otras más es la que creo que un gobierno departamental debiera de preocuparse, ¿no? Debiera de ayudar a que se pudiera desarrollar Rivera una vez por todas, porque eso va a traer beneficio a la población, sin lugar a dudas. Gente, estamos llegando ya al final del programa. Les doy como de costumbre 2 minutos toco cada uno para el mensaje final. Bueno, no más de lo que hemos dicho ya hasta este momento, ¿no? Yo creo que es hora de que el pueblo riverense cambie la pisada. Necesitamos un gobierno más comprometido, un gobierno departamental más comprometido con la gente, que ayude a resolver los elementos básicos que tiene el riverense, no solo el tema de trabajo, sino también el tema de alimentación, que hoy por hoy también es un gran problema de los riverenses. Un gobierno departamental que mire al interior del departamento, a los pueblitos que tenemos desparramados dentro dentro de nuestro departamento. O sea, tenemos una oportunidad histórica. En mayo todos los riverenses vamos a poder decidir el futuro de lo que va a ser dentro de 5 años. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad. Y bueno, y está en nosotros, en todos los riverenses, decidir si continuamos con este tipo de políticas que no lleva al desarrollo de Rivera, sino quizás a que algunos puedan estar en mejores condiciones económicas, indudablemente, y la mayoría no. Entonces, tenemos esa oportunidad, bueno, están nosotros. Así que creo que estamos cerca de grandes decisiones que el pueblo riverense puede asumir. Carlos Julio. Muy bien, antes que más nada, agradecerte nuevamente la oportunidad que me das de comunicarme con toda tu audiencia. Yo sigo sosteniendo que no existen políticas municipales, lo van llevando, lo que le manda el FDI lo vamos gastando, tenemos un par de caciques ahí que los tenemos que cuidar, pero no existe un proyecto como departamento. Brindarle a la población de Rivera la garantía de que el Partido Nacional no solo está unido, que muchas veces llegamos y a las elecciones y esa unidad no existía, bueno, asegurarles que en este momento sí existe. Y dentro de ese Partido Nacional, humildemente, existe un señor que se llama Milton Machado, que está trabajando muy seriamente y analizando todas y cada una de las propuestas. Es muy de escuchar a los vecinos, y estamos intentando generar políticas para presentarle a la población, justamente para mostrar que existe otra realidad, que no es solo la recolección de residuos, que, ojo, desde nuestro punto de vista es cara, el presupuesto no llega a la Junta Departamental, no es solo pavimento asfáltico, que después es capa y capa, y no es solo iluminación. La verdad que es vergonzoso el 18º lugar en índice de desarrollo humano, que puede resultar reiterativo, pero que es realmente vergonzoso. Es gente nuestra que está pasando muy mal. Lo que le alertamos a la población de Rivera es que lo piense. Como decía el amigo Llorelo, el 11 de mayo tenemos la gran oportunidad de cambiar este gobierno, y una de las cosas que he aprendido en esta tarea política, el 11 de mayo es un ciudadano, un sobre y una urna. No existe el puntero que te pueda ver qué es lo que tú votás. Lo que generalmente decimos, te van a dar una chapa, aceptala. Una bolsa de Portland, aceptala. Pero que voten con conciencia. Porque no te están dando de su bolsillo. Desde luego que no, y no solo eso, es una burla, porque se llevan mucho más después.
Nada más que la gente vote y vote con conciencia. Creemos que la mejor opción es Milton Machado. Muchísimas gracias, Juan. Gracias a ustedes. Y bueno, cada uno de los dos ha estado 2 veces por acá, todavía tenemos como mínimo una oportunidad más como para compartir algún rato más por acá. Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias y bueno, y es un gusto como siempre estar acá contigo. Amigos, llegamos de esta manera entonces al final de una nueva entrega de Diálogos Cruzados. El próximo miércoles estaremos aquí a partir de las 21 horas para compartir una hora más de diálogo con referentes políticos de 2 partidos diferentes. Consideramos, de acuerdo a lo que hemos podido auscultar por ahí, que estos diálogos realmente están siendo sumamente valorados, apreciados por la ciudadanía y también por los referentes políticos que aquí vienen. Esa es la idea, que puedan sacarse conclusiones por parte de la ciudadanía y que los referentes también tengan posibilidad de ampliamente de expresar sus ideas. Nos vemos pasado mañana a partir de las 21 horas aquí en Canal 8. Tengan una buena noche.